que podría callarme, porque gran parte de las cuestiones que iba a abordar con vosotras pues lo han tratado mi tocaya, la fiscal María Ángeles, y después Sara Vicente, y desde luego yo creo que poneros a vosotras en el centro, que sois realmente quien nos enseña y quienes sois el motor de lo que hemos hecho después, es lo más relevante, con lo cual, pues mira, podría adherirme a las conclusiones del Ministerio Fiscal, a las conclusiones de mi compañera Sara Vicente y dejaros más tiempo. Pero aún así, bueno, pues sí quiero primero agradecer desde luego a las compañeras de Andereac de haberme convocado, primero de haber convocado este encuentro. Y después de haberme convocado a mí, pues por la ocasión que he tenido de conoceros y de coincidir con compañeras antiguas de lucha como Sara Vicente, la época que estuve en Madrid, y bueno, de hacer un poco, mirar atrás y ver un poco toda la trayectoria que llevamos, sobre todo en estos 25 años, en lo que hemos tratado de un poco de impulsar políticas públicas desde la legislación y también desde la aplicación del derecho que efectivamente atiendan a esas necesidades que, como muy bien se ha dicho, no son solamente unas sanciones que son importantes, unas sanciones relevantes de 5 a 8 años, como ha dicho la fiscal, para la trata, también para otras formas de explotación sexual, sino que es importantísima la prevención. Y la prevención desde la legislación, porque efectivamente unas políticas abolicionistas, no solamente la sanción penal, sino también la protección que tiene que tener recuperación, no solamente protección respecto a represalias de los agentes de la trata, de las personas que se lucran, respecto a las personas que se lucran en la trata, de las personas que pueden hacer daño a la familia de origen que queda en este país, sino también de recuperación, poniendo de manifiesto que cuando regulamos sobre trata, no estamos regulando para tratar de incidir en el control estatal sobre los flujos migratorios y no desde una perspectiva de derechos humanos, que es cuando se legisla en estas políticas de inmigración, sino que para España, para el legislador, lo que debe importar sobre todo es la protección de derechos humanos que se ven tan intensamente vulnerados cuando el tráfico, cuando la trata es con fines de explotación sexual, también en otros fines de explotación sexual, pero sobre todo en la trata, ¿no? Entonces, bueno, voy a tratar de no abundar en las cuestiones. Yo había presentado aquí había preparado una pequeña presentación, lo tenéis de todas maneras en la documentación, así que cuando queráis volver sobre ello, que tengáis alguna duda, pues en lo que son las normativas que está vigente, cuál es el origen, que es lo que en definitiva vengo aquí yo a deciros, cuáles son las deficiencias que tiene la legislación, cuáles son las deficiencias que encontramos, que detectamos en la aplicación de esa normativa y cuáles son los números que ilustran en qué momento estamos, ¿no? En lo que ha dicho antes la fiscal María Ángeles o mi compañera Sara Vicente, en qué números se traduce en identificación de víctimas de trata, en acusaciones por delitos de trata y de explotación sexual y condenas por delitos de explotación sexual, cómo se refleja esa eficacia de las políticas públicas en las estadísticas de las que sí disponemos, ¿no? Y vamos allá porque el tiempo es oro. Y aunque yo a lo mejor si me callara, pues ya iríamos en hora, perfectamente, pues voy a tratar de daros un poquito más. Bueno, pues efectivamente, toda esta legislación que tenemos ahora mismo en España es origen sobre todo de compromisos internacionales, de instrumentos internacionales que se han promulgado, pues bien en Naciones Unidas, bien en el Consejo de Europa, bien en la Unión Europea. La primera de estas normativas y que han abordado tratando de hacer un marco común, partiendo de que el micrófono, el micrófono, que me alejara un poco para que se me viera de cuerpo entero, pero como tampoco merece tanto la pena. Bueno, normas nacionales e internacionales, sobre todo internacionales, que han tratado de establecer un marco normativo común ante un problema que es transnacional, desde luego, como es el de la trata, el tráfico de personas, ¿no? Y que ha cambiado muchísimo, no tanto, ¿no? Porque la cuestión de la prostitución es un paradigma
siempre lo digo, es la existencia de prostitución, de explotación sexual, es la prueba de que seguimos en un sistema patriarcal, porque desde luego el sistema prostitucional, no de ahora, no del siglo XXI, la trata no es de ahora, la trata viene desde, vamos, varios milenios antes de Cristo. Lo habitual, lo constante ha sido la regulación de la prostitución. Desde las leyes de Hammurabi hasta las leyes de Solón, pasando por todas las regulaciones incluso que había en el siglo de oro sobre la prostitución. La prostitución es pilar fundamental y fundacional del sistema patriarcal, diciendo que mujeres se quedan pues, para un uso exclusivo del varón en la institución matrimonial para asegurar la filiación paterna y que mujeres se quedan para el consumo colectivo de los varones en el sistema prostitucional, diciendo que ciudadanas tienen que ser las madres de ciudadanos y que mujeres se les priva de cualquier derecho y quedan a la trata, al consumo colectivo, ¿no? Eso ha sido, y desde luego la regulación de la prostitución jamás ha tenido como objetivo la protección de derechos fundamentales o la mayor protección de las mujeres, ha tenido como objetivo asegurar al consumidor de prostitución, al putero, una cierta seguridad, nada más. Y a veces unas intenciones cosméticas, como son ordenanzas municipales, bueno, pues para que la prostitución se produzca, esa que no es estética, esa miseria que hay detrás de la prostitución, se produzca en cotos cerrados y que no sea, en fin, no vea todo el mundo lo que encierra todo esto, ¿no? Bueno, pues yendo un poco a esta cuestión, bueno, pues es verdad que ha habido normas internacionales que han abordado tanto la trata como el tráfico de personas con fines de explotación sexual, como todas las formas de prostitución sexual, en las que se engloba pues, lo que habéis dicho, el proxenetismo, la tercería locativa, la inducción a la prostitución, la pornografía y prostitución de menores de edad. Y siempre pues, para la protección, preparación de las víctimas, tanto dentro del procedimiento penal, que lo ha explicado muy bien la fiscal María Ángeles, pues tratando que el proceso penal no sea revictimizante, de protegerlas respecto de esa exposición, con pruebas preconstituidas, es decir, que la víctima no esté pendiente, porque eso, el tener un procedimiento penal abierto es una herida que impide iniciar ese proceso de recuperación que es largo, empezando con la consecución de un estatus de residencia legal y prueba preconstituida, que es que en lugar de estar pendiente de la víctima durante todo el procedimiento, se trata, aunque no, en fin, eso tiene dificultades porque hay un principio en derecho penal que es intermediación, que obliga de alguna manera, es la excepción, la prueba preconstituida, y la norma es practicar todas las pruebas en juicio, pero trata de que la víctima no tenga que testificar y que recordar una historia que es dolorosa durante varias veces a lo largo del procedimiento, sino que en un momento inicial preste esa declaración, la preste con plenas garantías para el acusado, porque muchas de las tensiones que tenemos es tratar de, lo ha dicho la fiscal María Ángeles, tratar de conjugar derechos de la víctima, que son derechos del procesado, que son derechos de estados del derecho, en fin, propios de países del derecho penal en países democráticos, con los derechos de las víctimas, ¿no? Cuya restauración de derechos es lo que se pretende, ¿no? Y también, desde luego, la protección tiene que ir más allá a la recuperación, a poner a estas víctimas que han sido, mostrar realmente esa preocupación por esos derechos fundamentales que han sido vulnerados, poniendo a estas víctimas en una posición de restauración, tanto en que adquieran el idioma, como que adquieran habilidades que les permitan llevar una vida independiente y recuperarse de ese proceso de intensa vulneración de derechos, ¿no? Bueno, vamos adelante. A ver. No sé. Luego es también difícil, ellos lo han comentado el 159 bis, es importantísimo, las reformas que ha habido de ley de extranjería son importantísimas para el primer paso, que es dotar de residencia legal, y que no solamente puede venir condicionada
y de hecho la ley no está condicionado ya desde hace tiempo a la colaboración como testigos en procedimientos penales, y que además se considerara que esa colaboración, que esa testifical es útil para ser prueba de cargo en el proceso, sino que puede venir también reconocida por esas causas humanitarias, por reconocer que hay indicios de ser víctima de trata y que simplemente esta situación es merecedora de dar ese primer paso, que es el estatus de residencia legal. Bueno, el marco normativo, bueno, pues como lo ha dicho Sara, a ver, yo esto lo he conocido pues a través, porque siempre tenemos un hilo morado, y desde luego el trabajo que desarrolló inicialmente la Comisión de Investigación de Malos Tratos con Sara y con Charo Carracedo, poniendo de manifiesto pues bueno, claves penales que había ahí, ha sido importantísimo. Efectivamente, en el año 49, como haya dicho ella, está el primer instrumento internacional, que es la Convención para la Represión de la Trata y de todas las formas de prostitución, que, en fin, una de las cuestiones también más relevantes es que, desde luego, obligaba al proxenetismo y esto es importante también para quien aboga por posiciones regulacionistas, prohibía que existieran registros de mujeres en situación de prostitución, porque esos registros son estigmatizantes para las mujeres. Y ni siquiera en los países que han abogado por un regulacionismo, Holanda y Alemania, las mujeres se inscriben, porque nadie quiere que en su historia de vida laboral venga una profesión infamante, estigmatizante. Y cuando se dice, no, es que yo no, yo perdóname el marxismo, pero yo lo explico. Cuando resulta que quien aboga por los derechos, lo que se llama ahora en ese eufemismo, derechos de las trabajadoras sexuales, van de la mano de la patronal. Yo no he visto jamás que personas trabajadoras vayan de la mano de la patronal a defender sus derechos. Las situaciones que yo he conocido de mujeres en situación de prostitución es que en determinados casos, cuando tienen estatus de residencia legal, se buscan esas cotizaciones por otra vía, o bien cotizando como empleadas de hogar, o bien cotizando por esta profesión que no sean estigmatizantes. Bueno, también, en fin, el documento también, hace 25 años, lo que se promulgó es el instrumento que ha servido de referencia absoluta para la sanción de la trata en los países que han suscrito pues bueno, este instrumento, que es el protocolo que se llama Protocolo de Palermo, en el año 2000, el protocolo al auspicio de Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres. Entonces, quien define, en función de la conducta, en función de los medios, en función de los fines, la trata, que es lo que se trata de perseguir. Luego, madre mía, me he ido al final. Pues ya sí que vamos a terminar. Bueno, esto de los medios, energía analógica. Bueno, importantísima también en la Unión Europea, tanto la normativa que impulsa, madre mía, el Consejo de Europa, que lo hace pues en el año 2004, poco después del convenio del protocolo de Palermo, hace pues una convención. Sabéis que el Consejo de Europa son más países que la Unión Europea, pues está Turquía, estaba Rusia, está la guerra con Ucrania, está Suiza y están otros países del entorno europeo que en ese momento pues tienen un paso más allá en esta cuestión de la primera cuestión clave, que es dotar de residencia legal. Y es que dijo que bueno, cuando se identificara, cuando se viera una persona que tiene signos evidentes de ser víctima de trata, no se le tiene, cuando se condicionaba el estatus de residencia legal a la colaboración con las autoridades policiales y judiciales, dijo, bueno, esto, en fin, no tiene que ser inmediato, se tiene que dar a la víctima un tiempo para que piense, pues como muy bien ha dicho la fiscal María Ángeles, teniendo pleno conocimiento de lo que es un procedimiento penal, a lo que obliga un procedimiento penal, que es lo que tenemos que hacer para evitar que ese proceso penal sea revictimizante y que la víctima sea una víctima protagonista y consciente, no solamente una testigo de cargo a la que utilizamos en la Administración de Justicia para conseguir una condena y que luego nos olvidamos de todo lo demás. Pues eso darías para que sepa
de forma consciente de lo que implica un procedimiento penal, para bien o para mal. Entonces, eso es lo que dijo el Consejo de Europa. Y después, importantísimo también, pues todas las directivas que ha promulgado la Unión Europea. Efectivamente, la última, en el año 2024, el año pasado, que es un avance, pero que también, desde luego, tiene carencias. Tiene carencias porque, como bien ha dicho, sí, vamos a sancionar, vamos a dar un primer paso. Consideramos que la trata es un neurodelito, porque no la Unión Europea se mete así a regular cualquier delito, porque considera que eso compete a la soberanía nacional de los Estados, por ejemplo, los delitos de prostitución, pero la trata sí por esa dimensión que tiene internacional. Cuando nos dicen, no, ustedes creen que, bien, vamos a sancionar la trata, no solamente con fines de explotación sexual, de laboral, de mendicidad, de extracción de órganos, sino también maternidad subrogada, adopción ilegal y matrimonios forzosos, que eso ya está en nuestra normativa. Pero cuando se da ese pasito tímido al abolicionismo que se nos lleva prometiendo cuánto tiempo Sara, se nos lleva prometiendo una ley abolicionista hace años, no, lo que vamos a hacer es sancionar a quien conscientemente, al putero que conscientemente hace servicios, utiliza los servicios de una víctima de trata. Pero ¿cómo vamos a poder probar eso? Pero si nos estamos encontrando, cuando estamos como acusación particular en caso de menores, de agresiones sexuales a menores, que es dificilísima la prueba de acreditar de que una persona que tiene relaciones, un adulto que tiene relaciones sexuales con una persona menor de 16 años es consciente de esa minoría de edad. Y es un dato objetivo, que en fin tienen más datos objetivos para saber si una persona es mayor de edad y menor de edad, que en el entorno de la prostitución sea digital, que es ahora, se promociona más que en clubs. Se promociona desde luego a través de internet. ¿Cómo vamos a poder probar que el usuario de prostitución tiene el convencimiento, no la sospecha de que está comprando los servicios de una persona que ha sido objeto de un proceso de trata? Imposible, imposible. Vamos. Por no repetir cuerpos diferentes y esa visión ultraliberal que la tenemos, por desgracia, en otros ámbitos respecto de la prostitución. Era una prostitución de personas en situación de marginación, muchas personas toxicómanas, las que ejercían prostitución, y había como una inicial estigmatización, porque como había dicho Federica Monseni, sabéis que es la primera ministra de la República, ella pensaba que la prostitución caería por sí misma en el momento en que las mujeres abandonaran y los hombres la moral sexual tradicional. Eso no ha pasado, eso ha pasado, pero la prostitución sí. Bueno. Uy, madre mía, con todo lo que venía a contar. Lo tenéis por escrito de todas maneras, ¿no? Y sí hubo un momento en que el delito de tráfico, el delito de trata, el delito de proxenetismo, de explotación sexual, estuvo en el Código Penal, que fue en el año 2023. Se sancionó específicamente el proxenetismo. Y además, porque hubo una comisión en el Parlamento, además que formó parte bastante activa una senadora de aquí, de Euskadi, Margarita Uría, que estaba entonces, en fin, apoyó mucho esa legislación, en que se obligaba a la sanción de cualquier conducta de aprovechamiento económico de la prostitución ajena, porque luego la prostitución es un negocio redondo. El negocio, no sé si legal o ilegal, más redondo que hay, más bien alegal que ilegal, más bien alegal. Porque a diferencia del tráfico de drogas, el tráfico de armas, que bueno, tú vendes una droga y ya lo has vendido. Has vendido un arma, te ha costado, pero ya lo has vendido. Es que el tráfico de mujeres es un rendimiento permanente. No hace falta comprar más, ya la tienes comprada y son rendimientos continuos. Es súper lucrativo, ¿no? Bueno, pues sí que hubo un momento que estuvo sancionada, pero claro, el Tribunal Supremo, una doctrina del año 2008, que lo tenéis ahí, dijo,
en fin, no carecían de base técnica los argumentos del Tribunal Supremo, pero dejó sin efecto esa penalización, porque dijo que, claro, que también es verdad, yo recuerdo unas primeras charlas que oí de Charro Carraceo, lo decía, es que, a ver, en el año 95 salía más barato forzar a una mujer por la fuerza, por la violencia pura, a ejercer la prostitución, estaba castigado con una pena mínima de 1 a 3 años, salía más barato que vender 2 gramos de hachís. Sí, poniendo de manifiesto además una vulneración de lo que en derecho penal llamamos el principio de proporcionalidad. Entonces el Tribunal Supremo dijo, a ver, ustedes están sancionando igual la prostitución forzada, la prostitución coactiva, que el proxenetismo, cuando hay, en fin, evidentemente en la prostitución forzada, obligar por la fuerza a la mujer a que se ha violado continuamente, el desvalor es mayor. Entonces, mire, usted, esta normativa no se puede aplicar. Y efectivamente la dejó de aplicar. Después ha habido varios intentos. Y la clave del cordero, la madre del cordero, está en algo que dice Naciones Unidas, instrumento internacional, que dijo además después, acotándolo, la Unión Europea. Es decir, a ver, ¿cuándo vamos a sancionar? ¿Y cómo vamos a sancionar? Tanto la trata de personas, la que ha habido un consentimiento, un conocimiento de la mujer traficada y tratada, de que iba a ser objeto de explotación en el mercado del sexo, si tenía un conocimiento, vamos a excluir la trata si sabía, a lo mejor no en todas las condiciones, el que iba a desarrollar la prostitución. Vamos a sancionarlo. Vamos a hacer que el consentimiento sea el elemento diferenciador entre una prostitución lícita y una prostitución ilícita. Cuando, en fin, ya nuestras ancestras, que no es del siglo XXI, que es de mediados del siglo XX, Clara Campoamor, en una comisión que hizo en el contexto de las Cortes Constituyentes Republicanas, habló también sobre prostitución y ya puso el foco en que, desde luego, no hay consentimiento, no se puede hablar con consentimiento cuando hay una estructura en que a las mujeres en situación de pobreza, en situación de necesidad, se está aprovechando esa situación para explotarlas en el mercado de la prostitución. No hay consentimiento. Hay aprovechamiento de esas situaciones. Y la madre del cordero es ver cuándo aplicamos ese aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, que sí que está en la ley como uno de los medios que cualifican tanto las conductas de trata, penalizadas de trata, como las conductas de explotación sexual. ¿Cuándo se van a considerar en juzgados y tribunales que se ha recurrido a la situación complicada de miseria de estas mujeres para inducirlas a ejercer la prostitución? Y ahí ha habido, efectivamente, eso está también sancionado, ahí ha habido, bueno, pues ha habido buenas noticias, como la sentencia de Barcelona, porque ahí había, en fin, había unos tribunales que condenaban y otros que bueno, es que si tú conocías lo que ibas a hacer, pues es que trata no había, ya sabías, ¿no? Y Barcelona, desde luego, en los términos que ha dicho la fiscal Ángel, ha dicho que no. También la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que describe una situación en que 4 testigas protegidas, bueno, que esa es otra, que también estamos a la espera de una ley de protección de testigos, porque lo que hay aquí en España, desde luego, no se parece a lo que veis en las películas americanas, pues, nada. O sea, se le da, en fin, no hay un programa de protección de testigos, ni que económicamente esté dotado, absolutamente nada de esto. Bueno, pero en este caso sí que eran 4 testigos protegidos, que yo os digo, en España prácticamente se limita a que no aparece su nombre, que permita su identificación, etcétera, en fin, alguna protección policial mayor, y es que situaciones en las que 4 mujeres paraguayas que no están sin trabajo ni dinero en su país, se las proponen trabajar de acompañantes, escort, que no sabemos muy bien, y luego lo que resulta que se encuentran es que del dinero el 50% va a pagar la deuda y del otro 50%, 20 euros son para pagar el local, ¿no? Pero luego, pues alguna noticia un poco regular. Aquí abajo, en Burgos, en fin, aunque ha sido corregido esta forma de interpretar la ley por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, precisamente la existencia de beneficios en la ley de extranjería para proteger a estas mujeres
se ha utilizado para restarles credibilidad. Hasta ahí llega de su perversidad el argumento. Y en fin, les ha dicho que como existe este beneficio, bueno, es que tú has denunciado no porque has sido víctima de trata, sino por lo que quieres es el beneficio de encontrar tus papeles, que es tu mayor preocupación. No me creo nada de lo que dices, ¿vale? Pero para ustedes ver que es algo necesario para proteger, así ha sido. En Granada sí tenemos una buena noticia, que en fin, en el análisis de esto que es la madre del cordero, que es el análisis de la vulnerabilidad de las víctimas, y bueno, es una situación que efectivamente miedo, precariedad en el país de origen, miedo a represalias, la deuda, la situación irregular, la falta de apoyo económico y social, que desde luego caracterizan. Desde luego yo creo que no me da tiempo, ¿no? Pero yo a exponeros muchos casos, o sea, yo cuando he defendido a mujeres en situación de prostitución, me he encontrado que no solamente en este ámbito, sino en el ámbito, por ejemplo, del maltrato de pareja o en el ámbito de feminicidio, son mujeres de segunda categoría. Que de repente cuando vas a tratar de ejercer como acusación particular de una víctima de que es agredida por un cliente novio, el cliente novio con el que tiene una relación fuera, desde luego, del marco del burdel, y le da una paliza que la deja tirada en una cuneta, resulta que no podemos ir a un juzgado de violencia de género ni a la legislación de violencia de género porque su señoría estima que lo que hay ahí es una relación comercial, no sentimental, por ejemplo. Entonces, bueno, vemos que son como ciudadanas de segunda categoría, ¿no? También, y para eso es necesario una perspectiva de género para interpretar estas normas, que es lo que cuando hablamos de perspectiva de género decimos, oiga, que le den la razón a las mujeres por derechos de las mujeres. No estamos diciendo eso, estamos diciendo, oiga, en fin, operadores jurídicos, todos, fiscalía, abogacía, judicatura, interpreten las leyes sin estereotipos de géneros que hacen que las mujeres en fin, vean mermados realmente sus derechos. Bueno, tenía muchas más cosas que contaros, pero bueno, lo tenéis ahí, por ejemplo, lo que decía, quería finalizar con los datos, ¿no? Efectivamente, la identificación los tenéis ahí. Datos de Médicos del Mundo, datos de APRAM, datos de organizaciones que trabajan con las víctimas. No se identifica a las víctimas, que es el primer paso para dotarlos de derechos. Una identificación, mientras que las ONGs dan unas cifras importantes, tanto de mujeres en situación de prostitución como mujeres en situación de trata, como mujeres identificadas como víctimas de trata, la identificación policial, que es el inicio de los derechos, es mucho más escasa. Las sentencias van aumentando el número de sentencias en los últimos años, pero aún así son muy escasas. Son muy escasas porque es muy difícil la prueba, porque las víctimas son la prueba de cargo, siempre hacemos residir en ellos el éxito el éxito que entendemos que es una condena. En el último año, porque luego las memorias de la Fiscalía, no sé si mi tocaya María Ángeles interviene, yo le felicito porque nos permiten, a falta de otros datos, nos permiten una radiografía de qué tal, de qué avanzamos, en qué fallamos. Pues felicidades y gracias desde aquí por esos datos. Y bueno, lo que tenemos, desde luego, son escasas, porque son 25 años, digo 25 sentencias, yo creo, en el año 2024, 17 condenatorias, pero por dar el último dato, ahí lo tenéis en pues quien quiera profundizar más sobre el tema. Un estudio que se hizo en Baleares en el año 2020, que es muy interesante, porque desde luego está muy vinculada la explotación sexual o el turismo sexual en España. Baleares es un lugar de turismo turistificado y con un consumo de prostitución importante. En ese estudio se determinó, cuando en fin, se identificaron como 90.000 hombres consumidores de prostitución, solamente hubo en un periodo de 5 años 2 sentencias por trata, 2 sentencias. En todo el año 2024 en España, 25 sentencias y 17 condenatorios. Desde luego, no da la idea ese dato de la dimensión real de la prostitución, y yo, como dice Fiscalía, como ha dicho Sara, desde luego, sin una ley abolicionista, van a ser paños calientes
y estaremos a muchas consideraciones, pero no a la principal, que es la protección de derechos fundamentales. Nada más, muchas gracias.